Dios les bendiga en esta hora. Le invitamos a que junto con nosotros alabemos el nombre de nuestro Dios y entonemos estas hermosas alabanzas para Él. Dígale así: cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Dígale: la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dígale: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Una vez más: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Dígale una vez más: con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te damos gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios, entonando un hermoso canto de adoración a Él, porque Él es grande. Él es grande. Él nunca nos deja, a pesar de las circunstancias, Él no nos deja. Le invitamos a que lo cante con nosotros en esta hora. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra
Bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Gracias damos a Dios por estar aquí nuevamente. Gracias damos a estos muchachos de la alabanza por estar siempre en esta dinámica para traernos esta motivación espiritual. Dios bendiga a Rodi, que nos está integrándose al grupo, también a Katy, que también nos está acompañando, y pues a los de siempre, ¿verdad? A Ron, a Aarón y a Josué, que siempre están con nosotros para ayudarnos. Dios les bendiga, y qué bueno, hermano, que podemos tener estos momentos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y vamos hasta sus hogares a través de nuestra página, a través del Facebook, llegar a ustedes con esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy quiero llevarles a una reflexión sobre un personaje muy clásico, muy conocido, como lo es Moisés. Moisés, el hombre de Dios, así le vamos a titular al mensaje de hoy: Moisés, el hombre de Dios. Y para eso es seleccionado la lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Una interesante lectura que nos va a orientar sobre lo que queremos compartir el día de hoy. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el verso 23 hasta el verso 29, son siete versículos que nos van a dar la orientación sobre la temática que quiero llevarles el día de hoy. Dice la palabra del Señor, carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 23, dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esa es la lectura que nos va a orientar en esta plática, en esta prédica del día de hoy. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en esta conferencia, en esta plática, en esta plática que tengo para ustedes. Padre, como siempre nos encomendamos a ti, a darte gracias por la vida, por la salud que nos das, pidiendo siempre de tu ayuda, de tu guianza, para poder traer el mensaje que venga a motivar la fe de mis hermanos, y que venga también a prender los focos de alerta para estar preparados para esos momentos difíciles que han de llegar a nuestra vida, pero que a través de tu palabra encontramos que tú siempre estás al cuidado de nosotros. Bendícenos en esta ocasión con esta enseñanza de tu palabra a través de este hombre de fe como lo fue Moisés. Espíritu Santo, guíanos, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Hoy quiero llevarles a reflexionar sobre esta temática de Moisés, un hombre de Dios. Se ha dicho, hermanos, que el exceso de confianza es el peor enemigo de la excelencia. Y muchas veces los excesos de confianza nos han llevado a sufrir situaciones muy lamentables, de las cuales muchas veces nos arrepentimos y lloramos. Y cuando leemos la historia del pueblo de Israel, podemos encontrar esos excesos en muchos momentos de la historia de ellos, en donde los llevaron a cometer errores y los llevaron al fracaso
como consecuencia de esos excesos de confianza. Y esta carta a los hebreos, hermanos, que se escribe con el propósito de enseñarles a todos los hermanos en la fe, mediante todo este listado de los que se ha llamado los grandes hombres de fe, hombres y mujeres, en virtud de que en este momento, cuando se escribe esta carta a los hebreos, los hermanos en la fe estaban sufriendo una fuerte persecución por dos cosas: una por ser judíos y la otra por ser cristianos. Y en esos primeros siglos de esta nueva era, la iglesia del Señor estaba sufriendo persecuciones muy fuertes por parte de los enemigos de la fe, los enemigos del cristianismo. Y esta carta se escribe con ese propósito de motivarles a que permanecieran firmes en la fe. En este capítulo 11 de la carta a los hebreos se nos da un listado, hermanos, de los nombres de los que se les ha llamado precisamente los grandes héroes de la fe. Algunos suelen llamarle a este capítulo 11, le llaman precisamente el Salón de la Fama de los grandes héroes de la fe. En las Sagradas Escrituras encontramos cosas muy interesantes que nos van a ayudar a nosotros en este momento, que Dios muchas veces, hermanos, habló a través de símbolos, de figuras, de códigos, de parábolas y también de metáforas. Todas estas formas en que Dios hablaba era precisamente para revelarnos el plan de salvación para la humanidad. De una manera muy inteligente, de una manera muy discreta, Dios fue revelando este plan de salvación para la humanidad. Y todo esto, mis amados hermanos, es un gran misterio para nosotros. Cuando nosotros llegamos a la vida de este hombre de Moisés, que por ejemplo aquí en esto que leímos de los versículos 23 al versículo 29, 5 veces se menciona por la fe. Por eso Moisés es el profeta más importante del judaísmo y es considerado un héroe de la fe. Se nos dice que este hombre, Moisés, nació en Gosén y el lugar de su sepultura es en el monte Nebo de Jordania. Y el nombre de Moisés significa precisamente salvado de las aguas. Para los egipcios, cuando nosotros analizamos esto, para los egipcios el río Nilo, ellos lo consideraban como su Dios. Es un río con un caudal muy grande. Y para el pueblo egipcio el río Nilo era su Dios. Ellos lo veneraban, lo adoraban, porque ellos creían que este río era el que les daba el sustento, pero también les daba seguridad. Por eso cuando la hija de Faraón vio aquella cesta de juncos donde venía el niño, ella lo vio y lo consideró como un regalo de su Dios. Por eso le puso por nombre Moisés, porque ella lo había calificado así como una bendición de sus dioses. Así de que desde ahora debe quedar claro en nosotros que el nombre de Moisés es un nombre egipcio y que significa venido de las aguas. Es un nombre egipcio, es una palabra egipcia que significa precisamente como un regalo que el dios Nilo le había dado a esta mujer, como fue el caso también de Ramsés, que significa venido del dios Ra. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos del libro de Éxodo, donde se nos describe
ese nuevo cambio, esa nueva generación, porque el libro del Génesis termina con la muerte de José, como lo hemos leído muchas veces, la muerte, y cómo este hombre que fue tan admirado y tan respetado en el imperio egipcio durante muchos años, sin embargo llegó a su final de sus días, y dice que fue preparado y fue sepultado ahí en Egipto, y sus huesos fueron preparados, su cuerpo fue preparado para que cuando el pueblo de Israel saliera de Egipto fuese llevado con ellos. Y en el capítulo 1 del libro de Éxodo nos narra precisamente nos da una remembranza de lo que fue la llegada de ellos a ese lugar de Egipto, cómo fue su llegada y por qué. Pero también se nos habla de la manera tan extraña de cómo Dios fue preservando la vida de este personaje llamado Moisés. Ahí podemos ver también la manera tan extraña cuando nosotros analizamos la vida de Moisés, hermanos, acerca de la muerte de este hombre y de su sepultura, que es muy extraña, es única. Y esta forma tan extraña en que Dios trata a Moisés ha hecho pensar a muchos sobre si realmente Moisés murió. Hay mucha incertidumbre por su manera tan extraña de despedirse del pueblo de Israel. Los que conocemos de Moisés, que es un hombre con una historia extraordinaria, pues aunque era hebreo, sin embargo creció como un príncipe de Egipto. Se ha creído, hermanos, y se cree que la historia en el tiempo de Moisés se remonta a los años 3000 o 1391 al 1271 antes de Cristo, y que el padre de Moisés se llamó Amram y su madre fue Jocabed, y que ambos, como nos dice el libro de Éxodo, eran de la tribu de Leví. Y toda esta historia nos va enmarcando, hermanos, cómo Dios fue tratando de una manera muy discreta, pudiéramos decirle con un perfil bajo, la vida de este personaje llamado Moisés, que es uno de los hombres más importantes en la historia del pueblo de Israel. Pudiéramos en primer lugar hablar de cuál fue el propósito de Dios, cuál fue realmente el propósito de Dios para Moisés. Cuando hablamos de Moisés, hermanos, hablamos de que Moisés es la figura del gran libertador. Cuando hablamos de Moisés, hablamos de la figura del gran salvador también de la humanidad. Pero también Moisés es el que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que en ese entonces, hermanos, era considerado el imperio más poderoso, casi invencible. Era un sueño, era una falacia, era una utopía el querer enfrentarlos y salir vencedor. Eso era un sueño inalcanzable. Pero la historia nos registra cómo Dios fue tratando desde el nacimiento de Moisés de una forma extraordinaria, de una forma maravillosa. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos con mucho cuidado la vida de Moisés, llegamos a la conclusión de que él era el hombre idóneo para esta tarea. Porque para esta tarea se requería de un hombre con mucha experiencia, se requería de un hombre con mucho valor, un hombre con mucho conocimiento de la cultura de los egipcios. Se requería de un hombre que conociera cuál era la fuerza y la debilidad de esta nación. Por eso decimos que Moisés era el hombre idóneo para esta tarea. Por eso el trato de Moisés fue así. Había una situación muy complicada en el momento de Moisés, porque a veces nosotros pensamos que solamente nosotros sufrimos y estamos
siempre lamentándonos y lloriqueando. Pero todos, en todas generaciones, la historia de la humanidad se ha habido envuelta en estas situaciones tan misteriosas, como fue el caso también de Moisés. Por eso, para esta tarea que estaba ya a la puerta, se requería de alguien especialmente como precisamente Moisés. Por eso los expertos que tratan, hermanos, de confundirnos y que analizan estas historias y que investigan con más detalle estos acontecimientos de la historia universal, ellos consideran que Moisés era un híbrido, es decir, que era mitad hombre y mitad Dios. Y sobre todo ellos se fundamentan más en la forma en que Dios lo trató para cuando él se despide del pueblo y lo lleva al monte Nebo, y ahí los ángeles vienen a llorarle o vienen a sepultarlo, y el pueblo de Israel le llora ya en las faldas de ese cerro al ver la partida de este hombre extraordinario que por 40 años los fue guiando por el desierto. Por eso los expertos dicen que era un híbrido, que no era posible que fuera un hombre ordinario, porque un hombre ordinario jamás podría hacer una hazaña tan extraordinaria como esta, tan dinámica y con mucha adrenalina. Por eso Flavio Josefo, que es un gran historiador, escribió sobre su muerte y dice que por miedo de decir que se retiró para regresar con la divinidad, Josefo dice que él está de acuerdo con la idea de que Moisés no murió, que solo se dice que murió por miedo de decir que simplemente se retiró para regresar con la divinidad. Porque a Moisés solo se le permitió, hermanos, llegar a la puerta de la tierra prometida, y se despidió de su gente con la que convivió durante 40 años. Y es considerado, hermanos, como la figura más grande para el pueblo de Israel. Es considerado Moisés como el fundador, el libertador del pueblo. Pero su muerte, hermanos, es muy extraña, muy misteriosa, porque su cuerpo fue sepultado en una tumba que nadie ha podido visitar jamás. Por eso así esto causa cierta confusión. Por eso Moisés es un hombre de Dios. Y fue precisamente Moisés, hermanos, el que estableció las bases, estableció los cimientos y toda la logística y la dinámica de lo que ahora es el pueblo de Israel. Todo esto lo fue diseñando Moisés. Ese fue el propósito de Dios para Moisés. Su propósito no fue solamente sacarlos de la esclavitud, sacarlos del poder donde los tenía dominado los egipcios, sino que los cuidó y los guió por el desierto del Sinaí por 40 años, hasta llevarlos a la tierra que Dios prometió tanto a Abraham, que es el padre de la fe, como a Jacob en aquella visión que tuvo de la escalera donde subían y bajaban ángeles. Dios le confirma y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Cuando nosotros analizamos la vida de este hombre, Moisés, hermanos, Moisés fue el primer humano desde Adán que habló y vio a Dios. Es increíble, pasaron muchos años, muchas generaciones, y Adán, que fue el primer hombre que pudo ver a Dios y que convivía con Dios, sin embargo, hasta el tiempo de Moisés encontramos un personaje extraordinario. Por eso decimos que él fue el iluminado por Dios
a través del cual él entregaría la ley escrita en tablas de piedra y, según los rabinos, la ley oral codificada, como le llaman ellos. Cuando nosotros revisamos todo el historial de Moisés, se dice que Moisés subió al monte Sinaí 11 veces. Moisés era un experto, hermanos, un conocedor tanto de la cultura egipcia, de las costumbres egipcias, como también de lo que era el desierto del Sinaí. Ahí vivió también otros 40 años. No era una persona, hermanos, que estaba improvisando. Él conocía ese desierto del Sinaí, sabía cómo reaccionaba, sabía cómo moverse en medio de esa dificultad. Y Moisés conocía, por eso se dice que subió 11 veces al monte Sinaí, que es la montaña de Dios, donde Dios le reveló y le entregó las tablas de la ley. Pero Moisés, hermano, no solamente fue eso. No podemos hablar solamente de sus hazañas y sus revelaciones que lograron con sus documentos escritos y que se convirtieron en las bases éticas, morales y espirituales de convivencia de todos los habitantes de todas las generaciones posteriores. Por eso cuando leemos aquí en el libro en la carta a los Hebreos, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Uno se pregunta, ¿para qué padre de su niño no es hermoso? Yo creo que para todos, aunque este no tenga nada de hermosura, pero para los padres, hermano, no hay hijo feo. Pero realmente el trasfondo que aquí nos guarda la carta a los Hebreos es que vieron en Moisés algo diferente que todos los demás hijos que ellos tuvieron. Lo veían como un regalo de Dios, como una bendición de Dios, como así también lo certifica la hija del faraón cuando lo vio en aquella forma tan extraordinaria, milagrosa. Ella consideró que era un regalo de los dioses para ella. Así también sus padres lo vieron como un regalo de parte de Dios. Por 3 meses cuidaron de él. Había amenaza de muerte contra todos los niños varones. Si leemos el primer capítulo del Éxodo, encontramos que oficialmente, hermanos, se dio el decreto de matar a todos los niños hebreos varones que nacieran. Había 2 parteras que eran las que se encargaban de atender ahí en el pueblo hebreo, pero ellas tuvieron temor de hacer esto y nos dan alguna enseñanza que cuando ellos nacía un varón, ellos encontraban la manera de salvarle la vida, como fue el caso de Moisés y muchos más. Y cuando el rey de Egipto, el faraón, las cuestionaba, le decía: es que las mujeres hebreas son muy fuertes, son más fuertes que las egipcias, porque ellas solas dan a luz. Ellas tienen tanta fortaleza que solas dan a luz, y ya cuando llegamos ya están aliviadas y ya no hay manera de atenderles, y las egipcias son más débiles. Y Dios bendijo a estas 2 parteras que cuidaron de la vida de estos niños hebreos, pero había un decreto de muerte. Ahora, ¿qué importancia, hermanos, tiene Moisés para el pueblo de Israel? Cuando nosotros analizamos esto, Abraham, hermanos, es importante porque es el padre de la fe y fue el que inició precisamente toda esta forma del pueblo de Israel. Isaac es el hijo de Abraham y es el hijo de la promesa. Jacob, a quien Dios cambió su nombre por Israel, y es el padre de las 12 tribus de Israel. Pero cuando llegamos a Moisés, hermano, Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel. Moisés, como muchos profetas, tenía una vara de madera conocida también como el cayado, y esta era una señal para hacer milagros en su misión. Es decir, que Moisés no solamente fue un libertador, sino fue un hacedor de milagros.
No solamente es calificado como el libertador de una nación, de un pueblo, como el que encabezó una rebelión contra una nación que parecía imposible de ser doblegada. Mas sin embargo, Moisés es precisamente la cabeza. Pero también Moisés es un hombre hacedor de milagros, como los describe la carta o el libro del Éxodo. Cuando uno analiza esto, hermanos, uno entiende cosas interesantes. Por ejemplo, lo que dice el verso 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Uno tiene que analizar, hermanos, cuánto tuvo que sacrificar Moisés para cumplir su propósito. Claramente, lo que hemos leído nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto nos habla a nosotros de cuánto tenemos que sacrificar para poder servir a Dios y poder agradar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso Moisés es considerado un hombre grande, un hombre, un prototipo, un paradigma. Moisés es considerado un ejemplo extraordinario. Porque miren, hermanos, Moisés renuncia a todos sus privilegios por la fe. Y esto, mis hermanos, no es nada fácil, no es nada sencillo. Es decir, que las Escrituras nos confirman, dice que prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios. No es fácil, hermanos, después de haberlo tenido todo, después de haber alcanzado todo, después de estar en la comodidad, en lo más grande, porque Egipto era la nación más poderosa y más rica del planeta. Mas sin embargo, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice, escogiendo ser maltratado, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, esto no es nada fácil. Por eso Moisés es un hombre extraordinario, es un hombre de Dios, porque él renuncia a la buena vida, a la buena comida. Los mejores chefs estaban a su servicio, los mejores alimentos, todo estaba a su alcance. Renuncia a los lujos, renuncia a la riqueza, renuncia a los placeres. Moisés renuncia, hermanos, al nivel más alto que había para vivir en el nivel más bajo, como era vivir con los esclavos hebreos. Esto es increíble. Cuando Dios llama a alguien, hermano, tiene que aprender a vivir por fe. A mí me enseñaron que no se le puede servir a Dios en abono, sino que se le tiene que servir al contado, me dijo un gran predicador. Y con eso me dijo todo. Porque algunos proponían que se le puede servir de manera mixta. No dejes el trabajo y como quiera sigue. O sea, como que no creemos que Dios tenga la capacidad y la habilidad y la riqueza para sostenernos. Pero Moisés es un ejemplo de grandeza. Por eso Moisés es un hombre de Dios. Y claramente lo leemos nosotros. Renunció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta, dice, la mirada en el galardón. Moisés, hermano, hizo todo esto voluntariamente. Todo esto lo hizo él voluntariamente, de tal manera que no hay en su corazón ningún deseo de volver a esa forma de vida pasada. Nuestra fe en Dios, hermano, no debe estar basada en que todo esté bien para nosotros, sino más bien que nosotros debemos caminar en el propósito de Dios,
en aquello que Dios ha dimensionado para nuestra vida. Porque debemos caminar siempre en la voluntad de Dios. Moisés, hermanos, como ya dijimos, renunció a sus deleites temporales, renunció a todos sus privilegios que tenía al ser hijo de la hija de Faraón, renunció a ser de la realeza egipcia y faraónica. Según los historiadores como Josefo, dicen que el nombre de Moisés estaba escrito en todos los monumentos del imperio de los faraones, porque era intelectual, era el mejor. Quizá aquel incidente de su vida pasada, de su niñez, no lo acomplejó, sino que lo ubicó. Porque hay veces, hermanos, que las cosas de nuestra infancia, cosas negativas que vivimos, nos traen situaciones de derrota, de fracaso, de frustración, y nos acomodamos en esa situación de decir, pues ya me tocó sufrir a mí, y no, es que yo cuando era niño fui maltratado por todos, por mis abuelos, por mis padres, por mis tíos, por mis hermanos, todos abusaron de mí, y como que ese es el justificante para mantenernos encarcelados en una vida de fracaso. En el caso de Moisés no fue así. Él sabía cuál era su origen, él sabía de dónde venía, él sabía su historia, pero supo guardarla, supo atesorarla, y en el momento oportuno supo entender cuál era el propósito de Dios para su vida. Con lo mismo fue en el caso de José, cuando tuvo su reencuentro con sus hermanos y había una hambruna en todo aquel territorio. José les dice: no se preocupen, hermanos, es que Dios los usó a ustedes para que yo llegara a donde estoy y poder salvar no solamente a ustedes de morirse de hambre, sino también a todas estas naciones. Todo estaba en el formato de Dios, pero qué difícil. Qué difícil. Pero Moisés tuvo que renunciar a todas esas cosas. Todo esto, mis hermanos, puede ser una locura, pero Moisés así lo hizo voluntariamente. Mire, hermanos, vuelvo a repetirlo: a Dios no se le sirve a la fuerza, es voluntario. Moisés lo tenía todo. Moisés había llegado a los más altos niveles. Moisés estaba listo para ser un faraón o para ser rey. Se había preparado en las más altas escuelas, mas sin embargo, claramente la carta a los hebreos nos dice: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto era un tremendo sacrificio, hermanos, un tremendo sacrificio por parte de Moisés, pues todo lo había alcanzado en sus primeros 40 años de vida con su madre adoptiva, que era nada menos que la hija del faraón, y él había alcanzado todas las glorias humanas. Había adquirido el poder, el dinero, la fama, los lujos, todas las comodidades y toda la seguridad. Todo esto tan inimaginable, que es lo que todos los seres humanos anhelan, y algunos dan hasta su vida por todas estas cosas. Sin embargo, lo que leemos nos dice que Moisés renuncia a todo, renuncia a todo esto, mis hermanos, para liberar al pueblo de Dios. Esto nos habla que muchas veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, como que somos esclavizados por este sistema mundano que nos tiene atados y nos tiene secuestrados, pensando que nosotros somos de aquí. El mismo Señor en su oración final dice: Padre, te pido por ellos, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Aunque somos ordinarios, pero tenemos un Dios extraordinario. Y a veces estamos atados y sometidos, y nos cuesta, mis hermanos, salir de ahí, porque llegamos a creer que es todo lo que hay y que es lo mejor para todos, acomodarnos, alinearnos.
cuando realmente no es así. Lo hemos visto, hermanos, en varias ocasiones, como en el llamado de Abraham, cuando le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Como que Abraham por más de 80 años se había acomodado al sistema de su vida, de ese medio, de esa cultura, pero Dios le habla y dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y llévate a tu esposa Sara, Saraí. Y todo cambió para el buen Abraham. Vino una bendición diferente. Que pudiéramos hablar del diluvio, cuando ellos estaban acomodados a una vida de placeres, de desgracia, de miseria, y viene aquella situación de aquel tsunami tremendo, pero Dios preservó la vida de Noé, su familia, y viene nuevamente una nueva generación. Que pudiéramos decir de José en Egipto, la salida de Egipto, o la conquista de la tierra prometida. Todos estos cambios son necesarios, pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso uno se queda pensando de cuánto tuvo que sacrificar Moisés, hermano, para alcanzar su propósito. Moisés, hermano, tenía, pudiéramos decir, todos los placeres intelectuales, sociales, económicos y mundanos, dice, pero Moisés nos da una cátedra extraordinaria al renunciar a todos los placeres temporales y se proyecta, se define hacia los valores eternos. Dice, pues escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Esto, mis hermanos, es algo inconcebible a la mente humana. ¿Quién haría tal cosa? Eso es ilógico y suena a una locura. Pero Moisés renunció a todos los lujos, renunció a todas las comodidades. Antes, dice, prefirió la vida de sufrimiento, de sacrificio, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud a la que fue sometido por más de 400 años en Egipto. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, nos queda una enseñanza extraordinaria. No fue fácil para Moisés renunciar su pasado, que lo tenía bien en su mente, bien dimensionado Moisés. Yo oía el testimonio de un joven salvadoreño que sufrió un atentado muy fuerte, muchacho joven, adolescente, ahí en El Salvador, que hay muchas pandillas y que El Salvador es uno de los países donde matan a más niños en todo el mundo. Es donde más niños son asesinados brutalmente por las pandillas. Y este muchacho sufrió un atentado por una pandilla, que él no quería integrarse, no quería entrar al sistema y él no podía. Finalmente lo acuchillaron, lo golpearon tanto que lo dejaron paralítico. Y sus padres buscaron refugio en un país europeo y encontró ahí donde se le diera refugio y se fue. Y allá estudió. Y según los datos donde yo veía el testimonio de este pastor, dice que llegó a ocupar una de las mejores calificaciones de todos los estudiantes de su país donde él está refugiado. Y no solo eso, sino que comenzó a practicar un deporte que no se practica en el país de El Salvador, como era esquiar en un bote, y llegó a ser el campeón mundial. Es decir, que no se dio por vencido, que no se quedó ahí en esa situación. Lo mismo fue el caso de Moisés, sino que Moisés renunció a todo eso que el mundo egipcio le ofrecía para ir a cumplir el propósito de Dios. Pero hay otra cosa interesante, hermanos, en la vida de Moisés, y es su perseverancia en su caminar con Dios. Por eso Moisés está en la lista de los héroes de la fe.
Porque es precisamente lo que se menciona mucho en esta carta, que es una carta de motivación para todos los hermanos jóvenes y hermanos de avanzada edad que estaban siendo torturados, encarcelados y que eran sacrificados por causa del evangelio en ese momento en Roma. Y era una carta de motivación. Y Moisés aparece en la lista de los héroes de la fe, porque es precisamente la fe la que nos permite ver el valor de lo que las personas tienen. Es la fe la que nos permite ver el valor que las personas tienen. Aquí hay algo, hermanos, que es muy importante, que debo mencionar ahora, y que Moisés, cuando nace en medio de una orden oficial del faraón de matar a todos los niños varones de los hebreos. Es decir, que había una fuerte presencia del imperio de la muerte. Ahí nació Moisés. Y es muy similar también al nacimiento, de la forma como nació Jesús. Porque cuando Jesús nació había una orden oficial de parte de Herodes de matar a todo niño varón menor de 2 años nacido en Belén. Y en estas dos ocasiones, tanto en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Jesús, era una orden oficial. Y menciono esto, hermanos, porque es muy parecido, diría yo, a lo que sucede en nuestro tiempo con la aprobación del aborto en muchos países de manera oficial. Y esto ha sido una señal de antesala de un evento profético y escatológico muy importante en el plan de Dios. Como el aborto está siendo oficialmente reconocido. Hay quienes defienden la causa de no permitirlo, pero hay muchos que están a favor de ello. Y según las estadísticas, son asesinados cerca de 500,000 niños por causa del aborto cada año en el mundo. Y nadie dice absolutamente nada por estos horrendos crímenes cometidos. Y desgraciadamente, hermanos, parece una incongruencia. Los mismos que reclaman se apruebe el aborto son los mismos que reclaman y exigen el derecho también para recibir a aquellos niños que están sin padres, para ellos criarlos. Es increíble esta incongruencia espantosa. ¿Se podrá usted imaginar cuántos futuros pastores fueron asesinados por causa del aborto? ¿Cuántos misioneros fueron asesinados? Según datos de la UNESCO, el país de El Salvador es donde más niños son asesinados brutalmente por las pandillas. Y uno se queda sorprendido. ¿Qué nos dice todos estos datos? Hermano, algo grande está por suceder. Por eso quise traer este mensaje en este momento para nosotros. Cuando dice la Escritura que los padres de Moisés se llenaron de valor y determinación y guardaron a su hijo por 3 meses. Es decir, que ellos desafiaron a la autoridad más grande de su tiempo, porque ellos veían a aquel niño como un regalo de Dios y que tenía algo especial para él. Y podemos ver que todo este proceso de la perseverancia de Moisés en su caminar con Dios no fue nada fácil, fue algo complicado. Y nosotros, hermanos, de igual manera, por la fe debemos renunciar voluntariamente a todas las cosas temporales y asearnos de las cosas que son eternas. Ahí en el versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto, hermanos, como que nos parece muy extraño, la verdad, cuando nosotros lo analizamos. Nos parece bastante extraño, la verdad, cuando nosotros lo revisamos con mucho detalle. Porque dice que por la fe Moisés se sostuvo como viendo precisamente al invisible. Esto nos parece una contradicción. Si es invisible, ¿cómo lo está viendo?
Y si lo está viendo, ¿cómo es que es invisible? Bueno, es precisamente a eso a lo que se llama fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es precisamente la fe. Dice la Biblia que no es por vista, sino por todo aquello que creemos por la fe con todo nuestro corazón. Se mantuvo como viendo al invisible, esperando en Dios, confiando en Dios. Y es así como la iglesia debe permanecer, por la fe. Por eso la Biblia nos dice que sin fe es imposible, mis hermanos, agradar a Dios. Pero es importante perseverar. Venga lo que venga, debemos perseverar. Hay otra cosa interesante en el versículo 28, si usted va conmigo, dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Esto era una plaga, hermanos, en todo Egipto, y donde todos los primogénitos iban a morir, pero solo se iban a salvar aquellos que estarían tomando la sangre del Cordero Pascual. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros caminamos por fe, Dios cuidará de nosotros. Dios les habla al pueblo de Israel ahí en Egipto y les dice precisamente en el libro Éxodo, se nos describe con más detalle: es necesario sacrificar a un cordero, y la sangre de ese cordero, inocente, sin mancha, puesta sobre el dintel de la puerta, que es lo que va arriba, y los postes de la puerta, que son los laterales, iba a estar con esa sangre. Quizá esto parecía una locura, hermanos, pero quizá algunos pensaron: pero yo creo que Moisés está loco, perdió el juicio. ¿Cómo la mancha de una sangre va a ser suficiente para librarnos de toda esta epidemia que viene sobre esta nación? Pero eso salvaría. Esta sangre del Cordero Pascual salvaría de la desgracia, de la tristeza, de la muerte, del sufrimiento, siempre y cuando sean obedientes a la palabra y apliquen en los postes y en el dintel de sus puertas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Tal vez hubiésemos dicho, como algunos de ellos: esto es ridículo, solo los ignorantes harían algo así. Pero es la fe, la obediencia. Nos dice claramente la Escritura que cuando vino aquella noche el exterminador, donde había la sangre, pasó de largo, dice. Pero donde no estaba la sangre del cordero sobre los marcos de las puertas, mataba al primogénito, desde los más ricos y poderosos hasta el más pobre de los egipcios. Es precisamente a esto a lo que se llama fe. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Yo preguntaría a mis hermanos, ya para finalizar: ¿cuál es nuestra confianza, hermanos? ¿Qué será de nosotros el día que tengamos que comparecer ante nuestro Dios? ¿Qué será de nosotros el día que tengamos que comparecer ante nuestro Dios? ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí, los que están en casita, en esta frecuencia inteligente, morimos en este preciso momento? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería nuestro destino eterno? ¿Cómo lo podríamos saber? Bueno, mis hermanos, es muy sencillo. Seremos justificados por la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario, y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación, hermanos, está en la confianza que tenemos en Dios y en su palabra viva.
Cuando Dios vea la sangre del Cordero aplicada en nosotros, en nuestra familia, nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu salvación. Verso 29, para terminar lo que leímos: por la fe pasaron el mar rojo. Y dice, me encanta esto que dice: pasaron el mar rojo como por tierra seca. Esa es la fe, hermanos. Imagínense qué estarían pensando todos aquellos hebreos, hermanos, que durante años, generaciones fueron golpeados y ven el mar y que se abre. Aquellas columnas de agua eran como fortaleza. Y dice, y pasaron en seco. Era por la fe. Por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca. Y dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Quizá pensaron, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué nosotros no pudimos? Es que esto se necesita fe. Fe, hermanos. Qué aventura tan loca y tan descabellada. Pues nos dice la escritura que cuando cruzó el último de los hebreos el mar rojo, Dios le dice a Moisés: extiende tu vara. Y aquellos venían en carros, con espadas, con todo, y volvieron las aguas a juntarse y todos perecieron. Por eso la Biblia nos dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes. Habla de los hombres y mujeres de fe. Este camino, hermanos, de fe es un camino angosto y lleno de grandes peligros, pero por la fe podremos cruzarlo y obtendremos nuestra libertad en Cristo Jesús. La salvación, mis amados hermanos, es por fe en Cristo Jesús. No es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso Moisés es considerado un hombre de Dios. Y esta carta a los hebreos se escribe precisamente con la idea de motivarlos, de que no se desanimen, que en medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de esas circunstancias, es nuestra fe la que nos va a proyectar, es la fe la que nos va a sostener, es la fe la que nos va a proteger, es la fe puesta en Dios la que nos va a dar la victoria si mantenemos firme nuestra fe en Cristo Jesús. Pero es necesario que nosotros, amados hermanos, mantengamos firme nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Por eso la historia de este personaje llamado Moisés, hermanos, es extraordinaria, es maravillosa. Pero es necesario que nosotros aprendamos a mantener firme nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. No importa que sea lo que estemos pasando ahora, Dios cuidará de nosotros. Leemos en la carta también, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice que muchos de ellos murmuraron, por eso quedaron postrados en el desierto. Algunos querían regresar a su vida pasada, querían regresar a Egipto, por eso perecieron. No desviemos nuestra mirada, mantengamos limpio nuestro corazón, nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y venga lo que venga, pase lo que pase, Dios cuidará de nosotros. Así como lo hizo en otros tiempos, lo hará con nosotros en este tiempo. Pero es necesario que la sangre de Cristo Jesús esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, de nuestros hermanos, para que cuando venga el exterminador pase de largo, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios, que no solamente nos quita el pecado, sino que también nos cuida y nos protege. Él es nuestro libertador, Él es nuestro guía, Él es nuestro todo. Oremos a Dios. Padre, gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de esta circunstancia nuestra fe se mantiene viva y activa. Nuestra confianza en ti, Señor, se afianza cada día más, de tal manera que no temeremos a nada,
porque nuestra fe, nuestra confianza está en ti. Solo ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a hacer las cosas que tú nos pides que hagamos. No hagamos nada a nuestra conveniencia, a nuestros intereses. Ayúdanos también a renunciar a todas aquellas cosas que no son agradables a ti. Necesitamos consagrarnos en cuerpo y alma, Señor, a esta bendita causa del Evangelio. Toma control de nuestras vidas y bendícenos, Señor. Y cruzaremos el Jordán. Llegaremos a ese momento glorioso. Sea que vengas por nosotros o mandes por nosotros, estamos listos, Señor. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestras familias. Bendice cada hogar, Señor. Cada familia que tan amablemente nos regala de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Adelante, Aarón, cántale fuerte. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor, con todo nuestro corazón, Que harás, porque tú eres fiel a tu bendita palabra. Gracias, Señor, gracias por esta salvación que nos has entregado por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bien, hermanos, muchas gracias por atendernos, gracias por estar. Vamos a seguir orando, pidiendo a Dios por nuestras autoridades. Y damos gracias a Dios por estos jóvenes tan lindos que nos regalan este tiempo también. Nos despedimos deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y que la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. Hasta la próxima, que la paz de Dios sea en vuestras vidas.